Si yo voy mañana al banco a pedir un 200.000 euros de un crédito para comprarme un piso, no hace falta que tú hayas ido el día anterior a meter ese dinero a plazo o a abrir una cuenta. El banco lo fabrica de la nada. Porque la inflación se crea fabricando dinero de la nada y lo fabrican los bancos centrales, sí, eso lo sabemos todos. Pero ¿sabías que son los bancos comerciales, el banco de la esquina, el mayor fabricante de dinero del mundo? Y además que el mundo está deseando que se fabrique ese dinero, porque al final normalmente acaba en deuda pública estadounidense, que es el activo más seguro del mundo. Y la gente, el mundo, quiere que haya deuda pública estadounidense porque sirve de colateral. Es decir, de garantía. Cuando se pide un préstamo, cuando se ignora, dejas una garantía. Y no hay nada con más garantía que la deuda pública de Estados Unidos, con lo cual el mundo está ávido, deseando que se fabrique dinero. Es un círculo, no sé si virtuoso, vicioso, pero en el que se hemos metido y no se puede salir de él. No solo los bancos centrales crean dinero, fabrican dinero, sobre todo los privados. Si quieres en este vídeo, si te quieres quedar, te voy a hablar de eso, te voy a hablar de la M2 tan conocida, de la masa monetaria, te voy a hablar del efecto Cantillon, que es aquel que te dice que la inflación perjudica realmente al último que le llega, la última ronda, no al primero. La última ronda somos nosotros, con nuestro salario, nuestras rentas. Creo que es un vídeo que te va a interesar. Si eres estudiante de economía, por supuesto, pero si eres un ciudadano que quiere saber cómo funciona la economía, quédate y vamos a ello. Habrás oído hablar de las masas monetarias, de la M2. Es muy sencillo, son como matrioscas, como muñecas rusas, una detrás de otra. La M0, así, muy simplificado, ¿eh? La M0 es el dinero que emite el Banco Central, monedas y billetes y depósitos en el Banco Central. La M1 es la M0 más depósitos a la vista, cuentas corrientes. Puedes pagar con un cheque tú contra una cuenta corriente. La M2, que es la que realmente cuenta, que es la que se usa en macroeconomía, es la M1 más depósitos a 2 años, más depósitos con preaviso hasta 3 meses y instrumentos del mercado monetario. Y la M3 es la M2 más cédulas hipotecarias y otros instrumentos de ese tipo, ¿no? Lo que te digo, la que importa es la M2, la que cuenta en economía. Cuando hablan de la masa monetaria te hablan de la M2, pues ya sabes lo que es la M2. Te han dicho que quien fabrica el dinero son los bancos centrales, el Banco Central Europeo en nuestro caso, el Banco de la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra. Es verdad, pero solo es una parte de la verdad. Y además la parte pequeña de la verdad. Los mayores creadores de dinero son los bancos comerciales, el banco de la esquina. El Banco Central crea una pequeña parte de dinero, solo una pequeña parte del dinero en circulación. Crea la M0, que son los billetes y monedas en circulación, que es un 10% de solo lo que crea. Y el otro 90% de lo que crea, que como te digo sigue siendo la parte más pequeña del total, son las anotaciones en cuenta que compra de deuda pública o compra activos a bancos comerciales. Y lo anota, una anotación electrónica, y ese es el otro 90%. Y eso es el dinero que crea el Banco Central, que crea los gobiernos a través de los independientes bancos centrales. Porque los mayores creadores de dinero, con muchísima diferencia, son los bancos comerciales, es el banco de la esquina. Como te digo en la introducción, si yo voy a pedir un crédito para un piso, no hace falta que tú ayer fueras a meter el dinero en el banco con un depósito para que me lo den. Me lo dan de la nada. Cuando yo voy a pedir un crédito para un piso, pido 200.000 euros, el banco directamente crea 2 anotaciones, un activo y un pasivo. Un activo son los 200.000 euros que le debo. Y un pasivo son los 200.000 euros que ha creado de la nada. Cuando yo voy devolviendo el crédito, va restándolo del pasivo. Va aumentando el activo que lo resta del pasivo. Directamente así. Al final el dinero se destruye. Por supuesto que cuando tú metes dinero en el banco, también se crea dinero de eso, se crea dinero de la nada. ¿Qué ocurre con todo esto? Que no solo es esta primera ronda, es que se multiplica, porque cuando yo voy a pedir el crédito, el banco lo crea de la nada, pero se lo doy a alguien, se lo doy a quien me vende el piso. Y el que vende el piso pues va a meter el dinero del crédito, va a meter el dinero de esa venta en su propio cuento, en su propia cuenta de su banco y crea una anotación. A su vez el banco con eso crea más dinero porque lo presta a otro. Y es una cadena interminable. Es un multiplicador de dinero formidable. Por eso la banca comercial crea muchísimo más dinero que la banca pública. Tiene unas limitaciones, la banca comercial. Primero es el coeficiente de caja o la reserva fraccionaria, porque la ley le impide prestar todo el dinero y le obliga a tener un porcentaje cada vez más pequeño. Y luego está Basilea III, que son unas normas que nos hemos dado cada vez más seguras, cada vez más restrictivas, que obliga a los bancos a tener en cuenta sus riesgos, los riesgos que hacen al prestar a gente que tiene alto riesgo crediticio y simplemente también su apetito al riesgo a la hora de invertir el dinero que no tiene, el dinero nuestro.
pero básicamente la banca comercial es la que crea el dinero de la nada. Un pequeño paréntesis para hacer una observación. En los países anglosajones, aunque tampoco ya es tanto así, hay una diferencia mucho más clara entre la banca comercial y la banca de inversión. La banca comercial es esa, la que entras ahí y sales con la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, el seguro y el juego de sartenes, ¿no? Y la banca no comercial, la banca de inversión, es la que se dedica a los grandes negocios, a las adquisiciones, a los estudios de fusiones con de empresas con empresas. Ahora, cuando sale una oferta pública de acciones, cuando una empresa sale a bolsa, cómo colocarla. Como te digo, en el mundo anglosajón está bastante más diferenciado. En el nuestro, los bancos comerciales se dedican a las dos cosas. Con clientes de pequeño tamaño y con de mucho tamaño. El de las sartenes y el que va a un despacho acolchado. Pero se dedican a ambas cosas, a ambas funciones. Cerramos el paréntesis. En el 2008 se produjo el shock financiero de la burbuja inmobiliaria. Y los bancos centrales, en este caso sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, tuvo que inyectar dinero. ¿Cómo? Pues creando dinero de la nada. Exactamente eso, creando dinero de la nada, lo que hemos visto anteriormente. En este caso no hablamos de los bancos comerciales, hablamos de la banca pública, hablamos de la Reserva Federal, del Banco Central. Creó de la nada porque si no la sociedad se hundía, no había dinero. El mundo necesitaba dinero, porque lo que tenía no lo prestaba, no lo movía, por miedo a perderlo, evidentemente, por miedo a que no se lo devolviera. Por eso, el garantista, el de último recurso, que es el Banco Central, y el mayor del mundo, que es la Reserva Federal, empezó a crear dinero como si no hubiera mañana. En unos años, en 5 años, multiplicó por 5 la cantidad de dinero en circulación. Europa fue más retrasada en eso, y fue cuando empezó la crisis periférica, a partir de 2015, cuando empezó también a crear dinero de la nada, con los quantitative easing. Después vino el COVID y ya fue el acabose. Esto no fue una crisis financiera, fue una crisis global, ¿no? Una crisis de que no había nada. No había ingresos. Los gobiernos no tenían dinero, tenían menos ingresos porque la gente pagaba menos impuestos porque estábamos todos en casa, se producía menos, y a la vez tenía mucho más gastos de paro, mucho más gastos de servicios sociales. Entonces, igual, se empezó a crear dinero. ¿Cómo? Pues igual, se emitía deuda pública que compraba, en nuestro caso, pues nuestro Banco Central Europeo. Y nuestras sociedades se han acostumbrado a eso, se han acostumbrado al chute del dinero, que siempre hay dinero. Es así. Siempre ha habido, ¿no? Después de que se acabara el patrón oro, el 71, con Nixon, el dinero se ha creado de la nada, pero a partir del 2008 y a partir de la crisis del COVID, esto es un sin vuelta atrás. Cierto que con las QE, el quantitative easing, hubo también las QT, el quantitative tightening, ¿no? La restricción monetaria. Se intentó sacar de dinero de todo el que se había metido, porque era una barbaridad. Pero al final, por ejemplo, del dinero que se inyectó por los bancos centrales, de todo el dinero que se metió después de las crisis bancarias de 2008, solo la mitad se ha sacado. El resto sigue ahí. El resto y mucho más que se ha seguido emitiendo. ¿Y todo esto es sostenible? Pues como te digo, esa no es la pregunta. La pregunta no es si es sostenible, porque no es sostenible. Llegará un momento que esto, no sé, algo ocurrirá. La cuestión es que es inevitable. Hasta que no encontremos nuestro sistema económico basado en algo, volver al patrón oro, ya digo, el patrón oro está bien, pero es un frenazo a la economía. Es un paradigma distinto. A partir de que se rompió el patrón oro, estamos en la economía de la deuda, que es como crecemos. Si volvemos al patrón oro o volvemos a algún tipo de patrón restrictivo, el sistema como lo conocemos se para en seco, es un frenazo y es una depresión brutal. Habrá que estudiar algo para que cuando esto se frene haya un sustitutivo que sea un colchón que permita una transición. Porque tal como está ahora, si paramos lo que hay, si paramos la deuda, el sistema se para, nuestro mundo se para. El sistema económico capitalista como lo conocemos desaparece. Bien, esto es lo que te quería contar del dinero, cómo funciona la deuda, la inflación, el efecto Cantillon. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale al like, suscríbete, comenta.